Bueno, entonces está grabada la sesión de clase, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Está iniciando la grabación de clases Sí, para tomarlo como insumo, ¿no es cierto? Entonces, ya que les expliqué cómo se hace, pues vamos a hacer un resumen de la clase, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente resumo. Básicamente estamos en la evidencia de aprendizaje 1 de la actividad 2 de la competencia 22050-1093 de la guía de aprendizaje 3, en el cual se denomina fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas, ¿no es cierto? En donde básicamente nos invita de cierta manera a realizar lo que es el análisis, el diseño y la implementación de dos ejercicios, ¿no es cierto? Está este ejercicio que nos solicita un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona, que ese ejercicio pues ustedes lo van a realizar. Y está este otro ejercicio, el cual fue el que pues realizamos en la clase, que se llama algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. Entonces yo les he aclarado que básicamente un año bisiesto quiere decir que tiene 366 días, ¿no es cierto? Y un año no bisiesto tiene 365 días, ¿no es cierto? Les aclaraba de cierta manera que el año bisiesto se dice que tiene 366 días y que generalmente ocurre cada 4 años para compensar un cuarto del día que se pierde pues en el calendario eh, solar anualmente en relación con la rotación terrestre, ¿no? Entonces, les indicaba que básicamente íbamos a abordar en clase pues ese algoritmo, el algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto, ¿no es cierto? Entonces, les mostraba este documento. ¿Ven el documento en Word? ¿Me confirman, por favor? sí, señor. Sí, listo. Entonces, veíamos el algoritmo que permite determinar si un año indicado es o no bisiesto. Entonces, iniciamos por la fase de análisis, ¿no es cierto? Entonces, les decía que en la fase de análisis debemos respondernos a la pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿No es cierto? Hay que primero analizar qué problema tengo para ahí sí luego diseñar la solución, porque muchas veces nos clavamos directamente a desarrollar la solución sin haber antes comprendido bien el problema, ¿no es cierto? Entonces, en este ejemplo se ve estructuradamente el análisis del algoritmo que se pide. En este caso, pues el sistema deberá solicitar al usuario el ingreso de un año de 4 dígitos con el fin de calcular si el año es bisiesto o no es bisiesto. Por consiguiente, es necesario declarar pues una variable, ¿no es cierto? Esa variable pues va a guardar el año que ingrese el usuario. Seguidamente, pues la variable el cual contiene guardado el año debe cumplir 3 condiciones para ser un año bisiesto, ¿no es cierto? Entonces, un año bisiesto es de cierta manera bisiesto si cumple las siguientes condiciones. Primero, que debe ser divisible entre 4. Segundo, que no debe ser divisible entre 100. Y tercero, que debe ser divisible entre 400, ¿no es cierto? Una vez comprobado que el año cumpla las 3 condiciones, el sistema pues visualiza el mensaje indicando que el año es bisiesto. De lo contrario, si no se cumplen las 3 condiciones, el sistema visualiza un mensaje que el año no es bisiesto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí en el análisis respondemos a la pregunta qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Para llegar a la solución. Una vez hecho el análisis, vamos con el diseño. Entonces, hablábamos inicialmente que eh, la solución de esos dos ejercicios vamos a hacerlo en PCIN porque la guía de aprendizaje en el material de apoyo denominado análisis y solución de problemas aplicando algoritmos, ellos utilizan PCIN. Entonces, considero de cierta manera adecuado para aquellos aprendices que no han manejado o no han desarrollado algoritmos
con un lenguaje de programación y que por primera vez se adentran a desarrollar algoritmos, que lo hagan en PCI, ¿no es cierto? Yo se los acepto en PCI. Entonces, fíjense que en el diseño pues se diseña el algoritmo. Primero, se da el nombre del algoritmo, en este caso yo le di como nombre calcular el año bisiesto. Luego defino una variable A. Esa variable A la defino como entero, ¿no es cierto? Esa variable A se hace necesario definirla porque esa variable es la que va a guardar el año ingresado por el usuario. Seguidamente, en escribir, le solicito al usuario que ingrese el año. Una vez que el usuario ingrese el año, con el leer, pues de cierta manera, yo leo lo que el año que ingresó el usuario y hago uso de la variable A que definí anteriormente con el fin de que en esa variable quede guardado el año. Seguidamente, establezco las 3 condiciones que debe cumplir un año para ser bisiesto. Entonces utilizo el condicional si, entonces abro paréntesis y empiezo a establecer cada una de las condiciones, teniendo en cuenta que la primera condición básicamente se refiere a, cuando digo A módulo 4, es que el año sea divisible por 4 y si eso es igual a 0, cumple la condición. Eh, y agrego otra condición y si digo que si el año es divisible en 100 y que si el resultado de eso es diferente de 0, cumplo con la segunda división que nos dice que el año no debe ser divisible entre 100. Luego o, esto es un operador de comparación y básicamente establezco la otra condición y digo que si el año es divisible entre 400 y eso es igual a 0, es que el año es divisible entre 400. Entonces, escribo por consola que el año es bisiesto. De lo contrario, si no se cumple la condición del sí, pues escribo que el año no es bisiesto y finaliza mi algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí en PCIN, pues de cierta manera habíamos de cierta manera implementado este algoritmo en PCIN, ¿no es cierto? Aquí pues cabe anotar que este diferente de aquí se saca haciendo menor mayor. Él automáticamente pues toma este signo de diferente, ¿no es cierto? Entonces, si yo corro aquí de cierta manera el algoritmo y empiezo a ingresar años, por ejemplo, el 2020, el algoritmo me bota que el año 2020 es bisiesto, ¿no es cierto? Si yo acá ingreso de cierta manera otro año, por ejemplo, el 2023, y le hago enter, él me dice que el año no es bisiesto, ¿no es cierto? Entonces, en el diagrama de flujo, fíjense que una vez hecho el algoritmo en PCI, él me genera automáticamente el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos el diagrama de flujo, pues primero inicia mi algoritmo. Segundo, pues se define una variable llamada año como entera. Tercero, el algoritmo le pide al usuario que ingrese un año. Como cuarto, hago uso de la variable año, el cual en esa variable va a guardar el año ingresado por el usuario. Como quinto paso, pues el valor que guarda esta variable año va a ser evaluado por las 3 condiciones, ¿no es cierto? Dependiendo de si cumple o no las condiciones, pues asimismo el año va a ser bisiesto o el año no va a ser bisiesto y finaliza el algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, les decía a los compañeros anteriormente es que cuando se inició pues la clase, no oprimí el botón de grabación, entonces por eso estoy grabando nuevamente la clase, haciendo un resumen de lo que vimos, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, ¿cómo van a presentar esa actividad? Van a presentar el desarrollo de estos dos ejercicios en PCI de la siguiente manera. Entonces, fíjense que primero, pues, el documento debe tener una portada, ¿no es cierto? Y yo le voy a agregar, va a tener una portada, seguidamente, pues, el algoritmo que se va a realizar. Luego va a tener el análisis
qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Luego va a tener el diseño del algoritmo en PCInt y pues ya saben que ustedes generando el algoritmo en PCInt pues pueden generar automáticamente el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Entonces ponen aquí diagrama de flujo y luego hacen las pruebas, ¿no es cierto? ¿Qué son las pruebas? Pues básicamente hacen unas 5 o 10 pruebas para determinar si el algoritmo está funcionando bien. Entonces, de cierta manera, yo aquí si ingreso 2019, pues el algoritmo pues me va a botar de cierta manera lo siguiente. Si yo hago acá 2019, me dice que el año no es bisiesto. Si yo, entonces, pum, eso lo ingresan, ese valor, esa prueba la ingresan aquí en esta tablita, ¿no es cierto? Si yo ingreso el año 2020 en algoritmo, ingreso el resultado, ¿no es cierto? Y como yo puedo comprobar que mi algoritmo está respondiendo bien los resultados, pues busco una calculadora en línea. Están viendo aquí la calculadora en línea. Y entonces aquí yo Sí, empiezo a señor. comparar, ¿no es cierto? Empiezo a comparar el resultado que me bota mi algoritmo con una calculadora que pues está en internet que calcula si el año es bisiesto o no, ¿no es cierto? Entonces empiezo a calcular y con eso me doy cuenta si quedó bien o no el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, pues hacen aquí unas pruebas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tienen que hacer el análisis, el análisis que contiene, pues, el análisis de qué es lo que se debe hacer para solucionar el problema. Está luego el diseño que contiene el diseño del algoritmo en PCInt y el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Fíjense que acá en el diseño pues está la implementación embebida, porque cuando nosotros vamos a PCI y empezamos a codificar, ahí ya estamos implementando, ¿no es cierto? Entonces el diseño pues básicamente está embebido. Acá ya va a poner diseño e implementación, ¿sí? Implementación, ¿sí? Entonces tenemos el algoritmo, tenemos el diagrama de flujo y tenemos las pruebas. Entonces, eso lo van a hacer por cada ejercicio, ¿no es cierto? Lo hacen en un documento en Word, que luego lo convierten a PDF y lo suben en el espacio virtual que yo se los voy a habilitar, ¿no es cierto? Entonces, yo les había pedido la anterior vez que instalaran el Visual Studio Code, pero entonces hay aprendices que no se han enfrentado por primera vez a desarrollar algoritmos en lenguajes de programación. Entonces, pues a esos aprendices los invito de cierta manera a que sigan trabajando en PCI. Hay aprendices que ya tienen experiencia con lenguajes de programación, pues si lo quieren realizar con lenguajes de programación lo pueden hacer, pero sí es necesario que me hagan el diagrama de flujo. Entonces, por eso considero que es importante pues también trabajar con PCI porque él me genera automáticamente el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad que deben de realizar estos dos ejercicios, ¿no es cierto? Implementando la fase de análisis, diseño e implementación. ¿Entendido? Listo, profe. Listo, entonces pues yo les voy a subir la grabación de este video. Les voy de cierta manera a... bueno, algo que es importante, pues les voy a cargar también, les voy a avisar cuando ya esté habilitado pues el espacio virtual, pero algo que es importante también es mirar el paso a paso del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces miremos cómo funciona el paso a paso este ejercicio. Entonces arranco mi ejercicio, ¿no es cierto? Fíjense que él va a definir, escribir, leer, él se detiene acá y fíjense que la I se detiene, ¿por qué? Porque ahí es donde el usuario exactamente en ese punto del algoritmo debe ingresar un año. Entonces yo voy a ingresar 1991, el año 1991. Le doy Enter y fíjense que de cierta manera el algoritmo sigue su flujo normal, él imprime que el año no es bisiesto y finaliza el algoritmo, ¿no es cierto? Entonces es importante que cuando desarrollen el algoritmo en PCI, ustedes pues lo ejecuten paso a paso para que entiendan cómo se ejecuta paso a paso el algoritmo, ¿no es cierto?
Entonces les decía que la guía de aprendizaje nos tiene pues 2 ejercicios. Ustedes tienen que hacer los dos. Van a desarrollar un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona, ¿no es cierto? Y van a hacer otro algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto, ¿no es cierto? Lo hacen en PCInt. Recuerden hacer las fases por cada ejercicio de análisis, diseño e implementación, que quede todo bien clarito, ¿no es cierto? Y me suben un documento en PDF. No olviden que el material de apoyo para hacer la evidencia de una actividad 2 de la competencia 22050-1093 de la guía de aprendizaje 3 se llama análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Esa de material de apoyo lo encuentran aquí en territorio, ¿no es cierto? Es un muy buen material de apoyo, ténganlo por seguro que si ustedes lo leen van a comprender muchas cosas. Aquí pues está la definición de metodologías de algoritmo. Básicamente pues una metodología de algoritmo de cierta manera es una metodología que me conlleva a hacer unas actividades para desarrollar un problema, ¿no es cierto? Fíjense que acá nos hablan del análisis, el diseño y la implementación, en donde en el análisis debemos entender el problema, analizar el problema para llegar a un buen planteamiento del problema, identificar los datos, que se requieren de entrada para el algoritmo, identificar los procesos y operaciones que debe ser el algoritmo. En el caso del año bisiesto, fíjense que esos procesos es validar esas condiciones que definimos. Está la identificación de salidas y resultados, que en este caso en el algoritmo del año bisiesto es mostrar si el año es bisiesto o no es bisiesto, ¿no es cierto? Luego pasamos al diseño, en donde de cierta manera desarrollamos los algoritmos y verificamos los algoritmos. En el diseño pues está el diagrama de flujo y luego pasamos a la implementación, que es ya codificar el algoritmo en un lenguaje de programación. En este caso estamos usando PCI, ¿no es cierto? Y hacemos las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Aquí nos hablan más en detalle qué es el análisis, qué es el diseño, ¿no es cierto? Y nos hablan de cierta manera sobre las pruebas, ¿no es cierto? Las pruebas como tal, ¿no es cierto? Entonces, los invito a leer el material de apoyo y que implementen estos ejercicios para que practiquen, aunque no los pide la guía de aprendizaje, pero es bueno que los practiquen para que lleguen a realizar los 2 ejercicios que solicita la guía, ¿no es cierto? Entonces, si no hay dudas, inquietudes, finalizamos la sesión de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Luis Felipe, Eric, Kelly, gracias por asistir a la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud la comentan en el grupo respecto al desarrollo de la actividad. Listo, profe. Bueno, buenas tardes para todos, que estén bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.